Una persona de México me pasó este problema para que se lo ayude a solucionar y a mí me pareció muy interesante cuando lo estaba solucionando, entonces quiero compartírselo a ustedes. Este problema dice: dos trabajadores tiran horizontalmente una caja pesada. Aunque uno de ellos tira con una fuerza de 400 newtons, el tirón más fuerte está dirigido hacia el norte y la resultante de estos dos tirones es de 300 newtons hacia el noreste. Usa las componentes de vectores para calcular la magnitud de cada tirón y la dirección del tirón más débil. Para poder solucionar esto, primero que todo voy a hacer un dibujo de la situación. Se dice que se aplican dos fuerzas sobre una caja. Entonces dibujemos una caja para tener una noción de esto. ¿Listo? Cuando uno aplica fuerza sobre un cuerpo, esas fuerzas se aplican sobre el centro de masa de ese cuerpo. Como es un cuadrado, perdón, al ser un cuadrado, yo sé que el centro de masa tiene que estar en el centro de esta figura, algo por ahí. ¿Listo? Ahora, ¿qué más conozco? Conozco que una fuerza, una de las dos fuerzas, la llaman tirón y que apunta hacia el norte. ¿Miran? Entonces voy a dibujar esa fuerza que sé hacia dónde apunta, que es hacia el norte, de esa forma. ¿Listo? Esta será nuestra fuerza T, llamémosla, porque estamos hablando de un tirón. ¿Listo? También conozco que la resultante, ojo, la resultante, es decir, la suma de las dos fuerzas, apunta hacia el noroeste, o sea, hacia por acá, más o menos. Luego dibujo bien esto, ¿sí? O sea que la resultante, que la voy a llamar R, apunta en esa dirección, más o menos. ¿Qué conozco de esto? Conozco la magnitud de esta resultante. Sé que la magnitud debe ser 300 newtons. También conozco la dirección. Conozco que apunta hacia el noroeste. Miran, o sea que de aquí puedo sacar las componentes fácilmente. La segunda fuerza que se aplica sobre esta caja, no conozco hacia dónde apunta, pero conozco su magnitud. Como no sé hacia dónde apunta, no la voy a dibujar. ¿Listo? Este sería un dibujo del problema. Cuando se trabajan con fuerzas, o cuando se trabajan este tipo de problemas, mejor dicho, se considera el cuerpo como una masa puntual, o sea, debemos dibujar un diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? En ese diagrama de cuerpo libre dibujamos el cuerpo como una masa puntual, donde toda la masa está concentrada en un punto que es el centro de masa de ese cuerpo. ¿Listo? Entonces voy a dibujar el punto que represente el centro de masa del cuerpo que estamos hablando, digamos ese. A partir de ese punto, que es el centro de masa, voy a dibujar un plano cartesiano. Lo voy a dibujar con líneas punteadas para que no se me confunda con los vectores que tengo que dibujar luego. Entonces digamos que este es nuestro plano cartesiano, de esta forma, ¿sí? Las líneas punteadas es para que no se confundan con los vectores que tengo que dibujar. Hacia acá, ¿qué tengo? Tengo el eje Y, ¿cierto? Positivo. Acá negativo. Para acá tengo el eje X positivo y hacia acá el eje X negativo. ¿Listo? Como estamos hablando de direcciones norte, sur, este y oeste, pues voy a ubicar esos puntos cardinales para poder dibujar bien las fuerzas. Por costumbre, digamos, voy a dibujar el norte en la dirección positiva del eje Y. Entonces para acá tenemos el norte, este será el este, por acá tenemos el oeste y hacia acá abajo el sur. ¿Listo? Eso. Ahora sí dibujo las fuerzas que ya había dibujado acá. Entonces yo tengo que dibujémoslas en verde. Para acá tengo mi tirón T y por aquí tengo mi fuerza resultante que le voy a dibujar un poquito más pequeña. Simplemente, o sea, los tamaños por ahora no representan nada porque no sé cuánto mida cada cosa. Solo lo voy a hacer más pequeña para poder distinguir unos dibujos que voy a hacer luego. Pero no quiere decir que esto sea más pequeño que esto de acá todavía. ¿Listo? No sabemos eso. Todavía no tenemos ni idea. ¿Sí? No representa nada todavía. Luego ya con los números ya podemos aclarar todo. ¿Listo? Entonces aquí tengo el tirón. A ver, tirón. Acá tengo la resultante. ¿Listo? Como la resultante está apuntando al noroeste, yo sé que este vector divide a todo este ángulo en la mitad, ¿cierto? Porque el noroeste está
a la mitad del oeste y el norte, ¿cierto? Entonces, este pedazo de aquí, digamos, este ángulo de aquí tiene que ser el mismo o tiene que tener el mismo valor que el de acá, ¿sí? ¿Cuánto mide todo este ángulo? Esa es la pregunta. Todo ese cuadrante, el ángulo que representan esos dos ejes, ¿cuánto mide? Mide 90 grados, ¿cierto? Si el vector resultante que apunta al noroeste divide ese ángulo en la mitad, tenemos que preguntarnos cuánto es la mitad de 90 grados. Pues será 45 grados. Es decir, que aquí tenemos 45 grados y acá también 45 grados. Para poder hacer el análisis de este trabajo, de este problema, podemos coger cualquiera de estos dos ángulos, porque los conocemos. Cualquiera de los dos podemos usarlos. A mí me gusta o quiero usar este de aquí, por gusto, nada más. No es porque tenga que ser así, sino porque yo quiero. Ustedes pueden coger este de acá para ensayar otro método. Yo voy a usar este. Lo voy a llamar teta para generalizar, pero yo sé que ese teta vale 45 grados. Es un valor conocido. ¿Listo? Pero voy a usar esa letra para no tener que escribir el número siempre. ¿Listo? Eso. Ahora, ya tengo que escribir los vectores en sí. Los voy a escribir en forma de coordenadas. Primero comencemos con este tirón. Miren que este tirón no tiene componente en X. La componente en X vale 0, ¿cierto? La proyección sobre el eje X del tirón vale 0, no tiene ningún valor. Miren, si hacemos una proyección hacia el eje X, cae en el origen, en 0. Por lo tanto, en X no va a tener componente ese tirón. Simplemente va a tener componente en el eje vertical, en el eje Y. Entonces yo ese tirón lo puedo escribir de la siguiente forma. El vector t, el tirón, lo puedo escribir como 0 en x y una componente en y que no conozco. Esta componente en y es positiva, ¿cierto? Porque apunta hacia arriba. Miren, si apunta hacia arriba es positiva. Si apuntara hacia abajo sería negativa. ¿Listo? ¿Qué más conocemos? Conocemos la resultante, ¿cierto? La resultante, sabemos que sí tiene componente en x y componente en y. Miren que la componente en x del vector resultante, que la voy a dibujar aquí en azul, será negativa porque apunta en x, apunta hacia la parte negativa del eje x, ¿cierto? A la izquierda. Por eso será negativa. Entonces miren que yo esta componente en x ya le tengo que agregar un signo menos. De esta forma. Menos la componente en x que no sé cuánto vale, por eso la coloco como rx. No conozco el valor de rx, pero sé que debe ser negativa. Coma la componente en y. Miren que la componente en y sí es positiva porque está apuntando hacia arriba, ¿cierto? Si apunta hacia arriba es positiva, ¿cierto? Entonces aquí tenemos ry positivo. De esta forma. Y aquí ya escribí el vector resultante, pero sin conocer sus componentes. Por ahora vamos despacio hasta ahí. ¿Listo? Y otra cosa es que, y otra fuerza que se aplica, mejor dicho, es la fuerza F, que yo la voy a llamar fuerza F. No sé hacia dónde apunta, por eso no está dibujada acá, pero es la segunda fuerza que se aplica, ¿cierto? La fuerza F es la fuerza aplicada. Miren que tengo dos fuerzas aplicadas, el tirón y la fuerza F. Y al sumar esas dos fuerzas resulta la resultante, ¿cierto? Al sumar F y T resulta R. Esta fuerza no la conozco, así que voy a escribir en general Fx, Fy. Por ahora no tienen signos o tienen signos positivos como pueden ver ahí, pero el signo correcto lo vamos a encontrar cuando analicemos el problema bien, cuando hagamos todos los cálculos. Vamos a encontrar el signo correcto de esto. ¿Listo? Fy. Esto es en general porque no conocemos nada de estas componentes. ¿Listo? Esos son los tres vectores que debemos considerar. El resultante, que es la resultante de la suma de f y t, de esa forma, ¿cierto? Tenemos que saber esto, que esta es la resultante, no es una fuerza aplicada, sino es la resultante de las dos fuerzas aplicadas. ¿Listo? Eso. ¿Qué más podemos analizar de aquí? A ver. eh, bueno, eso. Por suma de vectores, o debemos aplicar la suma de vectores para poder continuar. Entonces, analicemos de la siguiente forma. Yo sé que el vector R es la resultante de sumar T y F, ¿cierto? Estas son las dos fuerzas que los trabajadores aplican sobre la caja y al sumar esas dos fuerzas resulta R, ¿sí? Si lo escribo en forma de coordenadas de este tipo o de este modo que están acá escritas, yo puedo representar esta suma vectorial de la siguiente forma. Menos Rx, Ry debe ser igual a 0, ty
más fx, fy. Miran, este vector resultante debe ser igual al vector t más el vector f, ¿cierto? ¿Cómo se suman vectores? Se deben sumar componente a componente, es decir, la componente x con la componente x del otro vector, la componente en y se suma con la componente en y del otro vector. Miren, se deben sumar las componentes correspondientes. Por lo tanto, tenemos que menos rx, ry debe ser igual a 0 más fx. Podemos escribirlo de esta forma: 0 más fx, la suma de las componentes en y, es decir, ty más fy. ¿Listo? Pero 0 más f, aquí es fx, perdón, fx, pero 0 más fx da fx, ¿cierto? Por lo tanto, yo tengo que menos rx, ry es igual a fx, ty más fy. ¿Listo? Aquí tengo la ecuación vectorial. Como para que se igualen dos vectores o para que dos vectores sean iguales, se debe cumplir que sus componentes correspondientes sean iguales. Yo voy a obtener dos ecuaciones de aquí. Una cuando igualemos esta componente en x del vector resultante con la componente en x de la suma de los dos vectores, y la otra será la forma análoga con el vector y. La componente en y del vector resultante debe ser igual a la componente en y de la suma de los dos vectores, ¿cierto? De ahí voy a sacar dos ecuaciones, miren. Entonces la primera ecuación nos dice que menos rx debe ser igual a la componente en x de la suma de los dos vectores, que en este caso será simplemente fx. ¿Listo? Eso. Entonces yo esto lo puedo escribir un poco mejor para mí: fx igual a menos rx. ¿Listo? Pero este rx yo lo puedo encontrar fácilmente porque conozco casi todo de acá, o conozco todo, mejor dicho, lo que necesito para poder encontrar eso. Miren que conozco la magnitud de este vector, o sea, el tamaño del vector r lo conozco, y debo encontrar las componentes x y y de ese vector, que son estos vectores azules. Para eso yo voy a trasladar, simplemente no voy a cambiar nada de esta componente, solo la traslado. Miren que su tamaño y su dirección siguen siendo las mismas, apunta hacia arriba con el mismo tamaño, para poder formar un triángulo rectángulo, ¿cierto? Y de esa forma yo aquí tengo ya, o voy a escribir ya, los nombres de todo esto. Esta será la componente en x del vector r, esta de aquí será la componente en y del vector r, y esta será la hipotenusa, que será la magnitud de este vector. La magnitud yo la voy a escribir como r, ¿cierto? Yo sé cuánto vale esto. Me dice que vale 300, la magnitud del vector r, ¿cierto? Este es un valor conocido. Y teta también lo conozco, vale 45 grados. Entonces yo, para poder encontrar ry y rx, puedo aplicar las funciones senos y cosenos para un triángulo rectángulo, ¿cierto? Esas funciones me permiten calcular estas componentes. Por ejemplo, iniciemos con la función seno. ¿Qué sabemos? La función seno, bueno, quiero encontrar rx porque de aquí está rx, entonces usemos coseno, que es la que voy a usar más rápido. Entonces usemos coseno para poder encontrar rx. ¿Por qué sé que debo usar coseno? Porque el coseno me dice que en un triángulo rectángulo el coseno de teta será igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Quién es el cateto adyacente a este ángulo? Pues será rx, ¿cierto? Por eso sé que debo usar coseno, ¿cierto? Diferente hubiera sido si tuviera este ángulo de acá. En este caso, usando este ángulo de aquí, la componente en x será el cateto opuesto, ¿cierto? Pero no usamos ese ángulo, entonces será nuestro cateto adyacente. El cateto adyacente de teta es rx. Hagámoslo por aquí. A ver, aunque podría hacerlo aquí para que miren la figura de una vez. Yo creo que aquí queda bien. Hagámoslo en azul. Hagamos las dos funciones de una vez. Primero con la coseno. Coseno del ángulo teta es igual al cateto adyacente, que en este caso será el cateto que está al ladito del ángulo, rx, cateto adyacente dividido entre la hipotenusa, que es la magnitud del vector r, en este caso r, ¿cierto? Yo quiero despejar la componente en x. Para eso mando esta cantidad que está dividiendo al otro lado a multiplicar. Entonces obtenemos que rx es igual a r por el coseno de teta. ¿Listo?
Voy a hacer esto un poquito más grueso, quizás para que se mire mejor. Y lo mismo para la componente en y, pero con la función seno. El seno del ángulo θ es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces tenemos seno de θ igual al cateto opuesto, que es RY, sobre la hipotenusa, que es R. Mire que en este caso solo estamos considerando valores positivos de las componentes, ¿cierto? No estamos considerando los signos por ahora. Simplemente los valores positivos, porque solo nos interesa el tamaño de esos catetos y de la hipotenusa. ¿Listo? Despejamos RY y nos queda que esto es igual a R por el seno del ángulo θ. ¿Listo? Ya tenemos las dos componentes. Entonces miren que si sustituimos esto acá abajo, obtenemos o encontramos la componente en X de la fuerza F. Sabemos que esta fuerza F, este vector que representa la fuerza F, tiene una magnitud más pequeña que el tirón, ¿cierto? Porque nos está diciendo el problema eso. Dice el tirón más fuerte, que apunta hacia el norte, dice que esto debe ser más fuerte que la fuerza F, que estoy considerando, ¿listo? Entonces reemplacemos fx, por lo tanto será igual a menos rx, pero ya sabemos que rx vale r por el coseno de θ. Miren que esta cantidad ya es conocida, o sea, ya sabemos cuánto vale, porque r conocemos y θ lo conocemos. Si hacemos los cálculos ya con números, ya vamos a encontrar el valor exacto de fx. Pero por ahora lo voy a dejar así indicado, sabiendo que esto ya lo conozco. ¿Listo? Eso. Ahora hagamos lo mismo, pero igualando las componentes o sacando la ecuación con la componente en y. Entonces la componente en y del vector resultante debe ser igual a la componente en y de este vector de acá. Entonces, o de la suma de los dos vectores. Entonces tenemos que la componente en y del vector resultante es igual a ty más fy. Pero miren que aquí tenemos un problema, y es que tenemos dos incógnitas. Yo no conozco ni ty ni conozco fy. ry ya lo conozco, ya lo calculé por allá. La resultante en y ya sé cuánto vale, pero estas dos de aquí no. Así que debemos plantear otra ecuación para poder solucionar esto, para poder encontrar algo, porque por ahora desconozco ty y desconozco fy. ¿Qué podemos hacer más? ¿Qué otra información no he considerado hasta ahora? Miren que yo conozco la magnitud de f, de la fuerza que no he dibujado, conozco su magnitud, ¿cierto? Sé que vale 400. Es decir, que la magnitud del vector f, que la voy a llamar simplemente f para no escribir tanto, de esta forma voy a llamar la magnitud f sin el vector, es igual a 400 newtons. Yo sé cuánto vale esta magnitud, ¿cierto? Pero yo sé que la magnitud de un vector en general la puedo escribir de esta forma. F será igual a la raíz cuadrada de fx al cuadrado más fy al cuadrado. ¿Listo? Yo sé que de esta forma puedo calcular la magnitud. Este valor de aquí ya lo conozco. Conozco también fx y desconozco fy. Esta cantidad de aquí no sé cuánto vale. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero que todo, voy a quitar esta raíz cuadrada elevando ambos lados de este igual al cuadrado. Es decir, haciendo esto. Esto al cuadrado y esto al cuadrado. Siempre que hagan una operación en una ecuación, tiene que hacerse en ambos lados del igual. ¿Sí? No se puede sacar algo de la nada. Solamente aplicando aquí en un lado estaría mal. Tengo que hacerlo en ambos lados del igual, al cuadrado. ¿Listo? De este modo miren que la raíz cuadrada con este cuadrado se cancelan y nos queda que f al cuadrado es igual a fx al cuadrado más fy al cuadrado. ¿Listo? Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Miren que de aquí ya conozco fx, conozco también f, pero desconozco fy. Y de acá desconozco estas dos cosas. ¿Qué puedo hacer yo? A ver, miren que de esta ecuación puedo despejar fy y reemplazarla acá y solo tendría una sola incógnita, que sería la ty. Y de esa forma me deshago de una de las dos incógnitas, ¿cierto? Recuerden que si en una ecuación tienen dos incógnitas, no se puede resolver con esa sola ecuación. Tienen que considerar otra ecuación, como en este caso yo consideré esta de acá. Aquí tengo dos ecuaciones, miren, con estas dos ecuaciones ya puedo resolver ese sistema, porque tenía dos incógnitas, ¿cierto? Si tienen dos incógnitas, necesitan dos ecuaciones para poder resolverlo. Con una no se puede. Eso, entonces voy a despejar fy de aquí. Llamémosla esta 1 y esta de acá llamémosla 2. ¿Listo?
se despeja fy de la ecuación 1, de este modo. Para despejar fy, miren que tengo que quitar este ty. Como es una suma, este ty pasa al otro lado a restar, ¿cierto? Entonces nos queda que fy es igual a ry menos ty. Y ya tengo despejado esto. Entonces se reemplaza esto. ¿Dónde? ¿Dónde lo voy a reemplazar? A ver. Se reemplaza pues en la otra ecuación, ¿cierto? Si la despejo de una ecuación, lo tengo que reemplazar en la otra, en la ecuación 2, ¿cierto? Y miren que nos va a quedar algo un poco raro, o un poco, ¿qué se diría? Un poco largo, digamos, ¿cierto? A ver, reemplacemos. Nos quedaría que f2 es igual a fx, perdón, f al cuadrado es igual a fx al cuadrado más fy al cuadrado, pero fy vale esto por ahora, ¿cierto? Fy equivale a esto de acá. Entonces escribamos todo eso, que es lo que equivale a fy. ry menos ty y todo eso al cuadrado. ¿Listo? Eso. Ahora, ¿qué podemos hacer? Ya tenemos solo una incógnita, miren. Solo desconozco por ahora ty. Lo demás conozco. Conozco f, conozco fx y conozco ry. Lo que desconozco es ty. Entonces tenemos que intentar solucionar esta ecuación para ty. Para eso, primero que todo, voy a solucionar esta resta al cuadrado. No recuerdo, es una diferencia al cuadrado. No recuerdo el nombre, pero se soluciona como un trinomio cuadrado perfecto. De la siguiente forma. A ver, escribámoslo por aquí. F al cuadrado es igual a fx al cuadrado más. ¿Cómo se soluciona esto? Voy a hacer una nota por aquí. A ver. De matemáticas sabemos que si tenemos a más o menos b, escribámoslo de esa forma, b al cuadrado, esto será igual al primer número al cuadrado, más o menos, pues si es más va un más, si es menos va un menos, dos veces a por b más b al cuadrado, ¿cierto? Eso lo sabemos de matemáticas. Aplicando eso aquí nos quedaría de la siguiente forma. Como es menos, pues tenemos que usar un menos acá, ¿cierto? ry al cuadrado menos dos veces ry por ty más ty al cuadrado. ¿Listo? Miren que voy a obtener una ecuación cuadrática. Entonces, para eso voy a pasar este f al cuadrado al otro lado para que me quede igualado a 0. Y así poder construir una ecuación cuadrática. Voy a organizar primero esto. Ty al cuadrado lo voy a escribir de primero. Ty al cuadrado. Luego voy a escribir este. Menos 2 ry por ty más ry al cuadrado más fx al cuadrado, y este f cuadrado que estaba acá pasa al otro lado con el signo opuesto. Aquí tenía positivo, entonces al otro lado pasará negativo. De esta forma nos quedaría menos f al cuadrado, y como este ya lo pasé a este lado del igual, nos quedará igualado a 0, ¿sí? Porque en este lado ya no queda nada, queda un 0. ¿Listo? Eso, por ahí vamos bien. Miren que estos tres valores de aquí, estos que voy a señalar aquí, yo los conozco, son unos valores que sé cuánto valen. Ya tengo las ecuaciones allá armadas, solo me quedan reemplazar, pero podría saber fácilmente cuál es el valor numérico de todo esto. ¿Listo? Para no escribir tanto, yo a esta cantidad por ahora la voy a llamar K, C, la voy a llamar C. ¿Listo? A todo eso lo voy a llamar C. Es decir, que yo esta ecuación la voy a escribir como ty menos dos veces ry por ty más c. Miren que esta cantidad, digamos, es como la constante, no está acompañada de nuestra incógnita. Miren, porque aquí tenemos el cuadrado, perdón. Esta cantidad de aquí también tiene la incógnita ty, pero esto de acá no. O sea que sería como un término independiente. Ahora van a explicar por qué, ahora van a entender por qué lo escribí de esa forma. Listo, miren que aquí tengo una ecuación cuadrática. ¿Cómo se resuelve una ecuación cuadrática? Si recuerdan de matemáticas, otra vez, nosotros o nos enseñaron que si tenemos una ecuación cuadrática de esta forma, ax al cuadrado más
bx más c igual a 0, la solución de esto será de la siguiente forma, la solución general, ¿sí? Será igual a menos b, o sea, esta cantidad, más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 veces a multiplicado por c, dividido todo esto entre, esto es en matemáticas, esto es en general, ¿listo? Sobre 2 veces a. Ahora sí, esto lo tenemos que aplicar a este problema. Miren que aquí en matemáticas o en general la incógnita es x. Acá, ¿quién es nuestra incógnita? Ty, ¿cierto? Entonces en lugar de x escribimos ty. Será igual, por lo tanto, aquí en a menos b, dice. Pero b es la cantidad que acompaña a la incógnita que está elevado a la 1. En este caso, b será todo esto de aquí, con todo y signo, ¿cierto? Entonces tendremos menos la cantidad b, que es menos 2 veces ry, más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado, es decir, menos 2 veces ry al cuadrado. Bueno, todavía no cierro la raíz, esto va a ir largo. Menos 4 veces, dice que a es la cantidad que acompaña a la variable al cuadrado. ¿Quién acompaña a esta incógnita al cuadrado? El 1, ¿cierto? Cuando no se mire nada, se asume que hay un 1. Entonces sería 4 multiplicado por 1. Y eso multiplicado por c. Pero c, miren que es la cantidad que no está acompañada por la incógnita, por la variable, digamos, o por la incógnita en este caso, ¿cierto? Entonces, ¿quién es lo que no está acompañado por la incógnita? Es todo esto. Pero yo, para no escribir todo eso tan largo, lo voy a llamar c por ahora, ¿sí? Luego, cuando ya tenga la solución, lo vuelvo a reemplazar por lo que vale. Pero por ahora lo voy a llamar c, ¿cierto? C. Y hasta aquí llega. Y todo esto está dividido entre ¿qué? Entre 2 veces a, ¿cierto? Todo esto tiene que estar dividido entre 2 veces a. A vale 1, entonces sería 2 veces por 1. Y con esto ya tenemos la solución. Solo nos queda hacer algunos cálculos y simplificar esto. Y ya podríamos encontrar la solución para ty. Ty será igual, por lo tanto, a menos por menos. Miren que aquí puedo multiplicar signos. Menos por menos nos resulta más, ¿cierto? Entonces tenemos 2 veces ry más o menos la raíz cuadrada de esto al cuadrado. ¿Cómo se resuelve esto? Pues se reparte el cuadrado a cada término del producto, ¿cierto? Porque aquí tenemos menos 2 multiplicado por ry. Entonces tenemos que escribir esto de la siguiente forma. Menos 2 al cuadrado por ry al cuadrado. Mira, repartir el exponente a cada término del producto. Menos 4 por 1, ¿cuánto da? Eso da 4, ¿cierto? Multiplicado por c. Ups, me quedó feo aquí. Eso, algo así. Y todo esto está dividido entre 2 por 1. Pero 2 por 1, ¿cuánto vale? Vale 2, ¿cierto? 2 por 1 es igual a 2. ¿Qué más podemos hacer aquí? Miren, menos 2 al cuadrado, ¿cuánto da? Eso da 4. Por lo tanto, ty es igual a 2 veces ry más o menos la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado es 4, porque menos 2 por menos 2 resulta 4, ¿cierto? Y ry al cuadrado, pues ahí no puedo hacer nada, lo voy a dejar indicado. Ry al cuadrado menos 4 veces c. Miren que ahí tengo un factor común, ¿lo pueden ver? Tengo algo que se repite en esta resta, ¿cierto? Si tengo un factor común, puedo factorizar eso para simplificar un poco las cosas. Entonces, podemos hacer lo siguiente. Ty es igual a 2 veces ry más o menos la raíz cuadrada, y aquí voy a sacar el factor común, que es 4. Cuando saco el factor común, pues lo quito de cada término y dejo, y esto va a multiplicar pues a lo que sobra. ¿A quién sobra? Pues ry al cuadrado, menos c. Miran, saqué el 4, que es el factor común, y dejo entre corchetes lo que sobra. Y todo eso está dentro de la raíz cuadrada. ¿Listo? Todo esto está sobre 2. Aquí voy a hacer dos pasos. Ojalá no se pierdan. Primero que todo quiero aclarar lo que voy a aplicar antes de. Nosotros de matemáticas sabemos que si tenemos la raíz cuadrada de una multiplicación, a por b, yo puedo escribir esta raíz cuadrada como el producto de las raíces. Es decir, puedo repartir la raíz cuadrada a cada término. Nos quedaría raíz de a
multiplicado por la raíz de b, ¿cierto? Esa es una cosa de las que voy a aplicar. Y la otra es para fracciones. Si yo tengo a más b, dos cantidades en una suma o en una resta, no importa, podemos colocarle a más o menos b, dividido entre otra cantidad c, yo puedo repartir este denominador a cada término del numerador. Entonces puedo escribir como a sobre c más o menos b sobre c. Miran, se puede hacer eso. Esas dos cosas las voy a aplicar. Son propiedades que se tienen que saber. Entonces, primero que todo, quiero que miren que voy a aplicar esto, ¿cierto? Voy a repartir este denominador a cada término del numerador. Ty, por lo tanto, será igual a 2Ry sobre 2, más o menos, y aquí antes de aplicar, bueno, va a quedar todo dividido entre 2, ¿cierto? Ahora voy a aplicar lo de las raíces. Aquí, ¿qué producto tengo? Tengo el 4 multiplicado por todo esto, ¿cierto? Entonces voy a repartir esa raíz a cada término del producto. Nos quedaría raíz de 4 multiplicado por raíz de todo esto de acá, que sería ry al cuadrado menos c. Menos c. Eso. Pero miren que raíz de 4 vale 2, ¿sí? Son cantidades que conozco. Entonces ty será igual. Aquí miren que ya puedo ir simplificando cosas. 2 sobre 2, ¿cuánto da? Da 1, ¿cierto? 2 dividido entre 2 da 1, entonces nos queda ry. O pueden decir esto, con esto se cancela, y nos queda ry. ¿Sí? O 2 sobre 2 resulta 1, 1 por ry, pues resulta ry. Más o menos. Miren que la raíz de 4 es 2, ¿cierto? O sea que esto va a resultar un 2. Podríamos decir que quitamos esto y resulta un 2. 2 sobre 2 se cancelan también y nos queda simplemente esto de acá. ¿Listo? Lo voy a dejar ahí, pero quiero que entiendan que esto es un 2, se cancela con este de acá y nos queda simplemente ry al cuadrado menos c, todo eso dentro de una raíz cuadrada. Ry al cuadrado menos c. Ry al cuadrado menos c. Y esta será la solución, o vamos a obtener aquí dos soluciones para la tensión en y. Pero debemos descartar una, porque solo tenemos una fuerza, digamos. ¿Cuál descartamos? Pues si se fijan, la componente en y apunta hacia arriba, ¿cierto? O sea que debe resultar positiva. Descartamos la que sea negativa. Nos va a resultar una negativa y una positiva. Entonces, consideramos solamente la positiva y descartamos la negativa. Para eso tenemos que hacer los cálculos ya, reemplazar todo lo que conocemos. Primero que todo, reemplacemos esta cantidad c. Nosotros habíamos dicho que esa c equivale a ry al cuadrado más fx al cuadrado menos f al cuadrado. Entonces hagamos ese reemplazo. Entonces la componente en y del tirón es igual a ry más o menos la raíz cuadrada de ry al cuadrado menos, abro paréntesis, ry al cuadrado más fx al cuadrado menos f al cuadrado. Rectifiquemos que esté bien eso. Sí, ahí está bien. Y todo eso dentro de la raíz cuadrada. ¿Listo? Ahora tenemos que hacer el producto con este signo. Miren, porque el signo menos está afectando a todo lo que está dentro del paréntesis. Por lo tanto, ty es igual a ry más o menos la raíz cuadrada de ry al cuadrado. Aquí tengo que multiplicar signos. Este es positivo, por lo tanto tengo menos por más. Esto es menos ry al cuadrado. Menos por más de aquí, menos fx al cuadrado. Y menos por menos es más f al cuadrado. ¿Listo? Miren que tengo ry al cuadrado menos ry al cuadrado. Esto será 0, ¿cierto? Cuando uno tiene una cantidad y le resta la misma cantidad, eso se hace 0. Por ejemplo, 5 menos 5, eso es 0, ¿cierto? De ese modo, pues esto se va a cancelar con esto y nos va a quedar simplemente esto de aquí. Ty será igual entonces a ry más o menos la raíz cuadrada. Escribiendo esto de aquí en otro orden, a mí me gusta colocar primero el positivo si es posible. En este caso sí es posible, entonces f al cuadrado menos fx al cuadrado. ¿Listo? Ya tenemos esto. Ahora ya podemos solucionar todo. Ya tenemos lo más simplificado posible. Yo quiero que entiendan que vamos a obtener dos soluciones, una con más y una con menos. Vamos a escribir las dos, ¿cierto? Ty1, iniciemos con la positiva. Ry, ¿cuánto vale ry?
yo sé que vale r por el seno de teta, más o menos, bueno, ya dije que iba a sacar una solución, por lo tanto será más, la primera la positiva, la raíz cuadrada de f al cuadrado menos fx al cuadrado. Pero ¿cuánto vale fx? Vale menos r por el coseno de teta. Y todo esto al cuadrado. Para no hacer más cálculos, más pasos, mejor dicho, yo quiero que miren aquí lo que va a pasar. Tengo una cantidad negativa elevado al cuadrado. Yo puedo repartir ese cuadrado a cada término del producto, ¿cierto? Entonces yo puedo escribir esto de la siguiente forma. A ver, ¿será necesario hacer otro paso? Sí, mejor hagamos otro paso. Escribamos aquí más o menos y sigamos de esta forma. Entonces ty será igual a r por el seno de teta más o menos la raíz cuadrada de f cuadrado. Aquí miren que tengo menos, voy a repartir el cuadrado así en la mente, ¿cierto? Menos al cuadrado. Menos al cuadrado sería menos por menos, ¿cierto? Entonces quedaría más. R al cuadrado será r cuadrado y coseno al cuadrado pues quedará coseno al cuadrado. Simplemente me va a cambiar el signo porque esto quedará positivo. Menos por menos es más. Entonces aquí simplemente nos queda menos por el más que nos resulta, nos queda menos r cuadrado por coseno cuadrado de teta. Eso es lo que quería que miren. Eso. Ahora sí sustituyamos valores y saquemos las dos soluciones. Ty será igual, entonces la primera solución, usémosla con el más, a r por el seno de teta más la raíz cuadrada de f al cuadrado, que f vale 400 newtons al cuadrado. Miren que aquí también voy a hacer algo para no hacerlo luego. Tengo 400 multiplicado por newtons y eso elevado al cuadrado. Como tengo un producto elevado a un exponente, yo puedo repartir el exponente a cada término del producto. Nos quedará 400 al cuadrado por newton al cuadrado menos r, nos quedará 300 newtons y eso está al cuadrado, ¿cierto? Haciendo lo mismo que hicimos acá, nos quedará como 300 al cuadrado por newtons al cuadrado y coseno cuadrado de 45 grados. Miren que esto es lo usual, escribir coseno cuadrado de 45, pero si no lo entienden así, eso es lo mismo que decir coseno de 45 grados y todo eso al cuadrado, ¿sí? Es lo mismo, solo que en los libros y pues es costumbre escribir el cuadrado aquí en las funciones trigonométricas, pero es lo mismo que escribir eso y entre paréntesis al cuadrado. ¿Listo? Esa será la primera solución y la segunda solución será la que está acá abajo, la con el menos, ¿cierto? Aquí hicimos con más, ahora será con menos. Entonces tenemos r, bueno, aquí se me olvidó colocar los números, coloquemos de una vez números acá, a ver, sí, porque no tiene sentido que deje las letras ahí. Será 300 newtons por el seno de 45 grados. Eso. Acá también 300 newtons por el seno de 45 grados menos la raíz cuadrada de 400 al cuadrado por newtons al cuadrado menos 300 al cuadrado por newtons al cuadrado por coseno al cuadrado de 45 grados. Antes de continuar quiero hacer algo que me va a servir para ambas soluciones y es sacar este newtons de esta raíz cuadrada. ¿Cómo se hace eso? Lo voy a hacer aquí en general, ojalá se entienda, lo voy a hacer un poco rápido. Quiero que miren que el newtons al cuadrado está en ambos términos de esta suma o de esta resta, entonces puedo sacar factor común. Lo voy a hacer aquí a grosso modo, nos quedará entonces 400 al cuadrado menos 300 al cuadrado por coseno cuadrado de 45 grados y eso está multiplicado por newton al cuadrado, ¿cierto? Aplicando la propiedad de las raíces, yo puedo repartir la raíz cuadrada a cada término del producto que tengo aquí señalado. Entonces yo podría escribir esto de la siguiente forma. Esto multiplicado por la raíz de n cuadrado. Esta raíz con este cuadrado se van y nos queda simplemente esta cantidad multiplicada por newtons, ¿sí? O sea, este número que nos va a resultar aquí por newtons. De esa forma, yo quiero que se den cuenta que esto lo puedo escribir como
la primera solución igual a 300 newtons por el seno de 45 grados más la raíz de 400 al cuadrado menos 300 al cuadrado por coseno al cuadrado de 45 grados, y todo eso está multiplicado por newtons. Miren que ahora tengo en ambos términos de esta suma de aquí tengo newtons, por lo tanto tienen las mismas unidades. Eso quiere decir que sí se puede sumar. Si no tuvieran las mismas unidades no se podría sumar, estaría algo mal, tendríamos que revisar. ¿Listo? Por lo tanto, la primera solución será igual a, haciendo esto en la calculadora ya, haciendo todos esos cálculos usando la calculadora, tendríamos 300 por seno de 45 más raíz cuadrada, abro paréntesis, 400 al cuadrado menos 300 al cuadrado, abro un paréntesis, coseno de 45, cierro paréntesis al cuadrado y cierro el primer paréntesis que abrí. Esto, aproximando las dos decimales, me queda como 551,25 newtons. ¿Listo? Eso, ya tenemos la primera solución. Y acá vamos a obtener la segunda, simplemente cambiando en la calculadora este más por el menos que tenemos aquí. ¿Listo? Entonces en la calculadora, para no escribir todo de nuevo, busco el más que está antes de la raíz y lo cambio por un menos. Y esto me resulta en menos 126,99 newtons. Miren que tenemos dos soluciones, pero ¿cuál es la que nos va a servir? ¿Sirven ambas o solo sirve una? Eso es lo que tenemos que analizar. Entonces, si nos fijamos acá en el dibujo, nosotros sabemos que la componente en Y del tirón apunta hacia arriba, ¿cierto? Si apunta hacia arriba, pues tiene que ser positiva según nuestro sistema de coordenadas, porque así hemos trabajado. Por lo tanto, la solución negativa es la que debemos descartar. Esta no la vamos a usar porque ya sabemos que debe ser positiva por el dibujo que tenemos y por el sistema de coordenadas que hemos trabajado. Por lo tanto, la componente en Y que vamos a usar del tirón será esta. ¿Listo? Esta es la correcta. Eso, ya tenemos la componente en Y del tirón. Ahora sí, vamos a calcular la componente en Y de la fuerza F y la componente en X de la fuerza F. Primero la componente en Y, que es la que está más larga, creo, la que tenemos que hacer más cálculos, aunque no, miren que ya tenemos esta fórmula, perdón, esa no, ¿dónde está la componente en Y? Esta. Miren que tenemos que la componente en Y de F la podemos calcular a partir de esta resta, miren, Fy es igual a Ry menos Ty, ya la tenemos lista ahí, ya solo nos queda sustituir valores. Esto, si quieren, cambiamos de color ya, porque siempre hemos hecho con verde. A ver, entonces Fy será igual a Ry menos Ty. ¿Listo? Fy, por lo tanto, será igual a Ry, que vale R por coseno, perdón, por seno de teta, menos Ty. Ahora sí coloquemos números y tenemos que Fy será igual a R, que vale 300 newtons por el seno de 45 grados menos Ty, que ya sabemos que vale 551,25 newtons. Menos 551,25 newtons. Ambos términos están en newtons, así que podemos sumar eso tranquilamente en la calculadora, o restar, pues en este caso. Entonces tenemos 300 por el seno de 45 menos 551,25. Esto es igual a, dio negativo, Fy será igual, por lo tanto, a menos 339,12, aproximando los dos decimales, 339,12 newtons. Y ahora sí, para encontrar Fx, nosotros ya teníamos la fórmula por allá arriba, yo la recuerdo, y es que Fx es igual a menos R por el coseno de teta. Sustituyendo valores, pues tenemos que Fx es igual a menos 300 newtons por el coseno de 45 grados. Por lo tanto, Fx es igual a 300, bueno, menos 300 por el coseno de 45 grados
Eso resulta en menos 212,13 newtons. Eso, 13 newtons. Ahí. Entonces ya tenemos las dos componentes de la fuerza F, que es la más débil. Para saber si está bien, podemos calcular la magnitud a partir de la fórmula, ¿cierto? Nosotros sabemos cuánto debe dar. La magnitud de F sabemos que es 400. Comprobemos si da por ahí. F será igual, por lo tanto, a la raíz cuadrada de la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado. Es decir, 212, bueno, esto está negativo, 13 newtons, todo esto al cuadrado, más menos 339,12, si está bien, newtons, todo esto al cuadrado. Miren que ese cuadrado afecta también a los negativos, por lo tanto, menos por menos va a dar más, así que esto en sí se convierte en números positivos, ¿cierto? Y la n ya saben que sale de esa raíz, como hicimos antes. Solamente voy a hacer todo esto en la calculadora. Tendríamos raíz cuadrada, abro paréntesis, 212,13 al cuadrado más 339,12 al cuadrado. Da 400,00188891. Miren que eso prácticamente es 400. No da exactamente 400 porque estos números son aproximaciones, ¿sí? No son números exactos, aproximamos a dos decimales. Por eso no da exactamente 400, pero si tomáramos todos los decimales, tendríamos que acercarnos cada vez más a 400. ¿Listo? Es aproximadamente 400 newtons, pero es prácticamente 400 newtons porque son 400,00188. Miren que los primeros dos decimales son ceros. Eso ya hemos comprobado que sí tienen sentido estas soluciones que tenemos acá, ¿sí? Porque da la magnitud que debía dar. Ahora comprobemos que esta magnitud es menor que la magnitud del tirón, porque el problema dice que el tirón es más fuerte que esta fuerza aplicada, ¿cierto? Eso dice el problema. Entonces apliquemos lo mismo para la magnitud del tirón. Miren que el tirón pues tiene componente en x 0, entonces sería 0 newtons al cuadrado, más la componente en y, que vale 551,25 newtons al cuadrado. 551,25 newtons, todo esto al cuadrado, ¿cierto? 0 al cuadrado pues da 0, así que esto se reduce a la raíz cuadrada de 551,25 newtons y todo esto al cuadrado, ¿cierto? Así, eso. La raíz cuadrada con el cuadrado se cancelan y nos queda que la tensión, o perdón, que el tirón es igual a 551,2 newtons. Miren, y se cumple también que este tirón tiene que ser más fuerte que la fuerza de 400 newtons. Miren, la magnitud del tirón es 551,2 newtons, que es mayor que la fuerza aplicada, la segunda fuerza aplicada. ¿Listo? Ya tenemos las dos magnitudes, las componentes de la fuerza más débil. Ahora prosigamos a calcular la dirección de F, porque esa fuerza no la habíamos dibujado. Nosotros habíamos dibujado las dos, la primera fuerza que es el tirón y la resultante. Nos faltaba dibujar esa fuerza más débil. Para eso pues dibujemos un sistema de coordenadas aquí. Voy a hacerlo un poco más delgado para poder distinguir esas líneas con los vectores que tengo que dibujar. ¿Listo? Algo así. Eso. Miren que nosotros conocemos que hay una fuerza o el tirón que apunta hacia el norte, la fuerza resultante que apunta hacia el noroeste, algo así, y la fuerza F que ya sabemos dónde queda porque conocemos sus componentes. Mire que las componentes son negativas, ¿cierto? Por lo tanto, estará, hacia acá, ¿cierto? En X negativo y en Y negativo. ¿Listo? En X negativo y en Y negativo. Dejémoslo por ahí. Los tamaños de los vectores no son los correctos. Solamente quiero dibujar las direcciones correctas. ¿Listo? ¿Qué conocemos de aquí? Conocemos que la resultante forma un ángulo de 45 grados que nosotros llamamos teta con el oeste. Este será el oeste. Para acá tenemos el norte. Esto será el este. Y esto será el sur. ¿Listo? El tirón es este y esta es la fuerza F. ¿Listo? Tenemos que encontrar esta dirección de la fuerza F, o sea, el ángulo que forma con el oeste.
¿cierto? Entonces a este ángulo llamémoslo alfa. ¿Qué conocemos de esta fuerza F? Conocemos las componentes, ¿cierto? Conocemos la componente en Y, que sé que apunta hacia abajo porque es negativa, y lo mismo para la X, es negativa, así que apunta a la izquierda. Formo un triángulo rectángulo para poder aplicar las funciones trigonométricas de esta forma. Y ahora sí, escribo las componentes. Solo me interesan los tamaños de estas líneas, de estos vectores, por eso voy a usar simplemente las cantidades positivas. Aquí tengo fx, perdón, fx, aquí tengo fx, aquí tengo fy, y aquí tengo f, que es la magnitud, la hipotenusa es la magnitud del vector, ¿cierto? ¿Cómo puedo encontrar este ángulo alfa? Para encontrarlo, pues puedo usar la función tangente, aunque puedo usar cosenos y senos porque conozco todos los lados del triángulo, pero lo usual es usar tangente. ¿Listo? La tangente de teta, ¿a qué es igual? Perdón, la tangente de alfa es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces tangente de alfa será igual al cateto opuesto, que es fy, sobre el cateto adyacente, que es fx. ¿Cómo se despeja alfa de esto? Se debe aplicar la función inversa de la función tangente a ambos lados del igual. La función inversa de la función tangente es el arco tangente, o sea que nos queda arco tangente de aplicado sobre la tangente de alfa. Y esto pues será igual al arco tangente. Miren que se debe aplicar en ambos lados del igual, ¿cierto? Arco tangente de fy sobre fx. Estas cantidades son positivas porque solo estamos considerando los tamaños más no las direcciones, ¿cierto? Eso. Nosotros debemos saber que al aplicar el arco tangente sobre la tangente, esas dos funciones se cancelan y nos queda simplemente alfa, ¿sí? Porque son inversas, son funciones inversas. Si ustedes calculan, bueno, en la calculadora no aparece como arco tangente, sino que va a aparecer como tan a la menos 1, ¿cierto? El arco tangente en la calculadora aparece como tan a la menos 1. Si ustedes hacen arco tangente de la tangente de cualquier ángulo, por ejemplo 20 grados, lo que va a resultar es 20 grados. No, lo que resulta es el mismo ángulo. Por eso digo que esto se cancela y es como tener alfa. ¿Listo? Esto será igual, por lo tanto, al arco tangente de fy. ¿Cuánto vale el valor absoluto de fy? Vale 339.12. El mismo número pero positivo, ¿cierto? Se me olvidó. 339.12. 339,12 newtons dividido entre fx, que vale 212.13. Solo considero los valores positivos porque me interesan solo los tamaños, ¿no? 212,12 o 13 newtons. A ver, 212.13. Miren que el newton con el newton se cancelan y eso tiene que ser así porque cuando se evalúa un arco tangente, este número no debe tener unidades. Se cancelan, por lo tanto quito esto, nos queda un número sin unidades, que es lo correcto. ¿Listo? Si hacemos esto en la calculadora obtenemos lo siguiente. A ver, tenemos que el arco tangente, que en la calculadora aparece como tan a la menos 1, abro paréntesis, 339.12 dividido entre 212.13. 339.12 dividido entre 212.13. Cierro paréntesis y eso es igual a 57,97 grados con dos decimales, si lo quieren dejar así. O lo pueden aproximar, miren que eso se puede aproximar, 57, se puede aproximar a 58, ¿cierto? Fácilmente, 58 grados. Esta sería la solución, cualquiera de las dos creo que estaría bien. Entonces miren que sabemos que alfa vale 58 grados, pero debemos aclarar hacia dónde apunta, ¿cierto? Entonces la solución o la respuesta más correcta la voy a dar aquí y la voy a escribir en texto para que quede más claro. Quedaría que la fuerza más, más débil apunta a ver, a 58 grados, coloquémosle 58 grados al sur del oeste.
Y con eso estaría bien. Ahí, a ver. Sí, miren, al sur desde el oeste. Miren, la resultante, por ejemplo, apunta 45 grados al norte del oeste. Tienen que aclararse hacia donde se miden los ángulos. ¿Listo? Y listo, eso es todo lo que nos piden. La dirección, dibujar la fuerza, las componentes de esa fuerza y las magnitudes y comparar todo eso. ¿Listo? A ver qué más dice por acá el problema. Dice usa las componentes de vectores para calcular la magnitud de cada tirón y la dirección del tirón más débil. Ya tenemos las direcciones del tirón más débil, la magnitud de cada tirón ya las calculamos y ya tenemos todo por lo tanto. Y bueno, eso sería todo por este problema. Espero que les haya gustado, que les haya servido para estudiar, para hacer alguna tarea. Por favor, si fue así el caso, si les ayudó, déjenme un like y suscríbanse que eso me ayuda bastante a continuar. Muchas gracias por ver el problema hasta aquí, el video hasta aquí. Les agradezco de verdad y nos vemos en una siguiente oportunidad.